Para mí lo peor fue la incertidumbre de los primeros días, el miedo de ver de lo que nos transmitían desde los centros, pues bueno, que estaban desbordados, que tenían contagiados, que tenían fallecidos, que no sabían cómo actuar. Para las trabajadoras sociales lo más duro fue el momento inicial. Se dictaron unas normas como si toda la sociedad fuese homogénea, todo el mundo tuviese una casa donde vivir, unos recursos con los que comer. Y la realidad de la sociedad es que no es así. Fue muy duro el relacionarnos con las residencias, ¿no? El primer muerto ahí, cómo impactó en todos ellos, ¿no? Eso lo recordaré. Y recuerdo a directores de residencia llorando y diciéndome que es que ayer fueron 3 y es que hoy son 4 y tengo a 5 que van a ser mañana. El encierro pues, nos colocó ante el aislamiento, ante el silencio, nos colocó ante el miedo. Teníamos el mismo trabajo de siempre, incrementado con todo el mundo que llamaba, porque no sabían tampoco dónde podían llamar. Desde el centro de emergencia se gestionaba también una nave que nos dejaron en plaza, con material que se fue recopilando, mascarillas, guantes, y el teléfono para información de movilidad, que sobre todo cuando había un cambio de boletín, cambio de normas, nos llamaban infinidad de personas. Lo que peor he vivido es no poder dar el servicio que me hubiera gustado. Cuando íbamos a distribuir medicinas o alimentos por los pueblos, había ancianos que vivían solos y no pretendían otra cosa que entráramos a su casa, que tomáramos allí un café y que les diéramos media hora de conversación. Lo mejor es que hemos aprendido, ¿no? Y yo creo que toda la crisis tiene un aprendizaje. Podemos estar en contacto a través de las nuevas tecnologías y podemos hacer nuestra labor. La disposición y solidaridad de los compañeros, que bueno, era su trabajo, pero en unas condiciones que para nada tenían que ver con las condiciones habituales. Fue muy bonito también cuando empezamos a vacunar y el abrazo que me di con el enfermero fue de las cosas más bonitas, ¿no? Pues cuando empezó a bajar un poco la ola, ibas a su casa y decían, ¡ay, es que qué bien que venga alguien! No nos atrevemos a salir y qué bien que venga alguien. Desde el punto de vista positivo, la solidaridad, la capacidad de reacción y luego las muestras de cariño que hemos recibido. El trabajo de todas las agrupaciones también y voluntarios que nombrabas tú al principio, se ha podido hacer algo más. Ha sido muy satisfactorio. Primero, el incremento de voluntarios que ha habido, el sentimiento de piña y de compañerismo que se creó en nuestro colectivo. Para mí es muy difícil no emocionarme con todo eso.